¿Qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche, tramando planes malvados, se levantan al amanecer y se apuran a realizarlos, solo porque tienen el poder para hacerlo? Cuando quieren un pedazo de tierra, encuentran la forma de apropiárselo. Cuando quieren la casa de alguien, la toman mediante fraude y violencia. Estafan a un hombre para quitarle su propiedad y dejan a su familia sin herencia. Pero esto es lo que dice el Señor: pagaré a su maldad con maldad. No podrán librar su cuello de la soga. No volverán a caminar con orgullo, porque será un tiempo terrible. En aquel día sus enemigos se burlarán de ustedes cuando entonen esta canción de lamento acerca de ustedes. Estamos acabados, totalmente arruinados. Dios confiscó la tierra, nos la ha quitado. Dio nuestros campos a los que nos traicionaron. Entonces otros establecerán los límites de propiedad, y el pueblo del Señor no tendrá voz ni voto en cómo se reparte la tierra. No digan semejantes cosas, responde la gente. No profeticen así. Esos desastres nunca nos llegarán. ¿Debes hablar de esa manera, oh familia de Israel? ¿Tendrá paciencia el Espíritu del Señor con semejante comportamiento? Si ustedes hicieran lo correcto, encontrarían consuelo en mis palabras. Sin embargo, hasta este mismo instante, mi pueblo se rebela contra mí como un enemigo. Les roban hasta la camisa a los que confiaban en ustedes y los dejan tan andrajosos como hombres que regresan de la guerra. Desalojaron a las mujeres de sus cómodos hogares y despojaron a sus hijos para siempre de todo lo que Dios les hubiera dado. Levántense, fuera, ya no es su tierra ni su hogar, porque la llenaron de pecado y la arruinaron por completo. Supongamos que un profeta lleno de mentiras les dice: les predicaré las delicias del vino y del alcohol. Esa es la clase de profeta que a ustedes les gustaría. Algún día, oh Israel, yo te reuniré, juntaré al remanente que quedó, volveré a reunirlos como ovejas en su redil y como un rebaño en su pastizal. Sí, su tierra se llenará nuevamente de ruidosas multitudes. Su líder irrumpirá, se pondrá al frente y los sacará del destierro a través de las puertas de las ciudades enemigas, y los llevará de regreso a su propia tierra. Su rey los conducirá, el Señor mismo los guiará. Amén. Pues recordando un poquito, profeta Miqueas, capítulo 1, ahí vimos respecto a lo que significa el nombre de Miqueas. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? Hay una alabanza, ¿verdad?, que dice: ¿quién como el Señor? Pues ahorita más nos vamos a dar cuenta por qué es ese significado de ese nombre. El pueblo de Israel, dijimos que está siendo profetizado por Miqueas, que Dios lo levanta de un lugar donde se llama Moreset, ¿sí?, a unos 35-40 kilómetros de Jerusalén. El profeta Miqueas era judío de nacimiento, profetizó en Jerusalén y era el contemporáneo más joven de Isaías, ¿sí? Si ustedes comparan su Biblia con Isaías 1.1 y con Miqueas 1.1, lo van a ver que de alguna manera igualmente Isaías, Dios lo envía a Judá, el reino del sur, con su capital en Jerusalén, ¿sí? Miqueas. Y también, bueno, era campesino. Recordemos que él vivía en una zona planita donde se dedicaban mucho a esta área de sembrar, de cosechar. Y
se preocupaba por los problemas de la sociedad agrícola. Dios lo saca de ese lugar y le muestra pues la necesidad que hay de ir a predicar al pueblo de Judá, ¿sí? En Jerusalén, capital Jerusalén. En medio de ella sin duda se había desarrollado su personalidad. La región a la que pertenecía se encontraba en la zona de monte bajo que se extiende entre las montañas de Judá y las llanuras de la costa del mar Mediterráneo. De ese lugar Dios lo saca. Vemos. ¿Algo pasó, hermano Alan? Gracias. Se salió la aplicación, no hay problema. Gracias, hermano Alan. Una tierra buena de suaves y fértiles colinas donde Miqueas vivió desde niño las amarguras del campesino humilde y sometido a la prepotencia de quienes codician las heredades, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Ya lo habíamos comentado, es una recapitulación y de alguna manera pues Miqueas vive toda esta opresión. ¿De quién? De parte de los gobiernos, dirigentes, ¿sí? Que Dios ha puesto al mando en el pueblo en Judá, en la capital de Jerusalén, ¿sí? Ok, la profecía de Miqueas se divide fácilmente en 3 partes: capítulo 1 y 2, capítulo 3 al 5 y capítulo 6 al 7. Cada división está marcada por la palabra oíd. Si ustedes se dan cuenta en su Biblia, en lo que es capítulo 1, gracias hermano Alan. Capítulo 1, ahí empieza, y el capítulo 3, el capítulo 6, siempre va a empezar con la palabra oír, escuchar, ¿sí? De alguna forma, Dios manda a Miqueas a que el pueblo escuche, que ponga atención. Cada una de las divisiones del libro comienza con una representación por el pecado, ¿sí? O sea, empieza exhortando al pueblo porque en un momento dado Dios va a traer un castigo. Y posteriormente sigue con el anuncio del juicio, y la promesa de bendición en el Mesías. En todas estas 3 divisiones de la misma manera se va a ver, porque vemos también que Dios pues no le agrada, ¿verdad?, el pecado. Ama al pecador, pero no ama el pecado, y que de alguna manera Dios es rico en misericordia y que el Señor siempre va a mostrar una salida, pero también trae consecuencias graves a su pueblo por la gran desobediencia que hubo respecto a la idolatría y a muchos otros temas que vamos a ver. Los juicios de Dios para su pueblo, la maldad de los gobernantes y los poderosos, ¿sí? Que de alguna manera Dios instituye, Dios sabemos que pone a las autoridades, y tanto en Jerusalén, capital del reino de Judá, como Samaria, capital del reino del norte, pues Dios pone gobernantes y dirigentes. Y ahí es donde Dios va a hablar a través de Miqueas, ¿sí?, respecto a lo que no le agrada, no le gusta lo que está haciendo. La injusticia de los jefes y capitanes, la corrupción de los sacerdotes y los profetas, ¿sí? Recordemos que el pueblo de Israel, pues, nunca va a faltar esta parte del sacerdocio, ¿sí? Y la profecía que Dios en ese tiempo pues siempre hablaba a su pueblo a través de sus profetas, y también Dios dirigía a su pueblo a través de los sacerdotes. De modo que por causa de todos ellos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montes de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Si recordábamos un poquito que Dios trae juicio, especialmente habla a Jerusalén, aunque también estuvo hablando al reino del norte, con capital Samaria, a los israelitas, pero bueno, les llamamos al pueblo de Israel, ¿no?
Bueno, pueblo son los dos reinos, pero estamos aquí hablando del reino de Judá en el sur, pero también habla al reino del norte, ¿sí? Ok. Y recordamos que el esquema del contenido del libro pues es juicio de Dios sobre Israel y sobre Judá, capítulos, ahí lo vemos, del 1 al 3, y 2, reinado universal de Jehová, capítulo 4 al 5, y la corrupción de Israel y misericordia de Dios, del capítulo 6 al 7. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué aflicción les espera a ustedes? Aquí estamos con capítulo 2, iniciando. Y dice, volvemos a recordar lo que leímos. Versículo 1, capítulo 2. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche, tramando planes malvados, se levantan al amanecer y se apuran a realizarlos, solo porque tienen el poder de hacerlo? Cuando quieren un pedazo de tierra, encuentran la forma de apropiárselo. Cuando quieren la casa de alguien, la toman mediante fraude y violencia. Estafan a un hombre para quitarle su propiedad y dejan a su familia sin herencia. 3. Por esto es lo que dice el Señor: pagaré su maldad con maldad. No podrán librar su cuello de la soga. No volverán a caminar con orgullo, porque será un tiempo terrible. 4. En aquel día sus enemigos se burlarán de ustedes. Cuando entonen esta canción de lamento acerca de ustedes: estamos acabados, totalmente arruinados. Dios confiscó la tierra, nos la ha quitado. Dio nuestros campos a los que nos traicionaron. Entonces otros establecerán los límites de su propiedad, y el pueblo del Señor no tendrá voz ni voto en cómo se reparta la tierra. Pues vemos que estos primeros 5 versículos, del 1 al 5, ya nos están hablando de algunos temas, ¿sí? Y en primer lugar, cuando nosotros nos acostamos, ¿qué es lo que pensamos? ¿En qué nuestra mente, qué es lo que nos trae esos pensamientos? Porque aquí estamos viendo que el pueblo de Judá, los gobernantes, ¿en qué pensaban? Había injusticia, se aprovechaban de los más necesitados, ¿verdad? Pero en primer lugar dice: ¿qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche, tramando planes malvados, y se levantan al amanecer y se apuran a realizarlos, solo porque tienen el poder para hacerlo? Entonces vemos que estas personas ya estaban tramando desde en la noche qué es lo que iban a hacer al siguiente día, ¿verdad? Levantándose. Yo creo que ni dormían por estar pensando qué hacer. La maldad, porque en su corazón ya estaban planeando lo que iban a hacer al próximo día. Y en primer lugar, ¿qué vemos? La codicia. Dice que ellos codiciaban. Si ellos querían un pedazo de tierra, ¿qué hacían? La tomaban. ¿Por qué? Porque tenían el poder de hacerlo, ¿no? Y no les importaba dejar pues a las personas sin su tierra. Y no estamos hablando de un pequeño pedazo de tierra, ¿verdad? Eran grandes extensiones de tierra en donde ellos son heredades que ellos sembraban, y que la familia campesina de eso se mantenía. Pero estas personas no les importaba. Ellos lo que querían era tener más y más. ¿Sí? Y de alguna manera, pues, ¿qué pasa? Que cuando hay codicia, ¿qué podemos ver? Dice la descripción de codicia: deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. ¿Algún día hemos sentido codicia? ¿Alguna vez hemos codiciado algo? Yo sí. El Señor nos ha sacado de un lugar donde no valemos nada, en donde nada más queremos dinero y más dinero, en donde tenemos un carro del año y ya quiero 2, en que ahora tengo una casa y quiero 2. Y así, simplemente el Señor Jesucristo decía, ¿verdad?, que no codiciemos. Es parte de los mandamientos, que no tenemos que codiciar.
Pero vemos cómo esta gente que de alguna manera no tenía, pues no tenía límites y tampoco ni siquiera sentía remordimiento. En ese grado estaban viviendo esa situación tan tremenda, ¿no? Entonces, pues había obviamente mucha codicia y también había violencia. Muchas veces la codicia nos hace actuar de una manera violenta, porque no me importa lo que pase con aquella persona, lo que yo quiero, lo que tiene aquel, y yo se lo voy a quitar. No me importa cómo, yo se lo voy a quitar. Y como estos dirigentes, como estos gobernantes del reino de Judá, ahora en la actualidad hay muchas personas que también codician y buscan quitar a las personas lo que de alguna manera ellos quieren y no es suyo, ¿sí? Y no les importa. Ellos van a ver la manera con violencia a veces de quitárselo, ¿no? Vamos a ver también qué pasa aquí. Fraude. Fraude, ¿qué significa? Engaño económico con la intención de conseguir un beneficio y con el cual alguien queda perjudicado. Estamos viendo el profeta Miqueas emite juicio contra los gobernantes del pueblo de Judá e Israel. ¿Sí? Fraude, que de alguna manera el fraude viene cuando las personas están codiciando algo y en un momento dado ellos buscan la manera de hacerlo, como sea. Y podemos hablar muchas cosas respecto a los fraudes, ¿verdad? En la política podemos hablar de fraudes, quizás hasta con algún amigo, y vamos a hacer algún negocio y vamos a quedar de acuerdo, pero de ahí de repente ya hago mis maneras de hacer mi negocio y esto lo quiero yo, ¿no? Para mí no me importa, ¿no? Yo me quedo con el negocio, ¿no? Y empezábamos que íbamos a trabajar bien, correctamente, de la mano, como socios, y al final de cuentas, con toda intención, bueno, aquí está hablando de una intención ya del corazón, de decir con toda intención, yo lo voy a defraudar y siempre va a haber un problema, porque siempre va a haber un perjudicado, ¿no? Pero todo esto se llevaba a cabo en el pueblo de Dios, ¿sí? Engaño, había engaño también. Estas personas engañaban de tal manera que ellos se quedaban con las propiedades de los más, podemos decir, vulnerables, que muchos no conocían de leyes, que muchos no conocían a lo mejor de cómo eran. Exactamente, muchos campesinos se dedicaban a sembrar, a cosechar, y pues no iban a la escuela. Pero obviamente estos dirigentes, gobernantes, sí sabían lo que hacían, pero no les importaba, ¿verdad? Engañaban a la gente y decían, ahora es confiscada tu tierra y tu heredad pasa a ser mía o de tal persona, ¿no? Y eran muchos, no eran una sola persona, eran varios, y entre ellos hacían pues como sociedad, ¿no? Para poder estar pues robando a la gente, robando al mismo pueblo, ¿sí? ¿Hemos engañado alguna vez? Muchas veces, a veces nos pasa, pero porque dice Jeremías 17, 9, 10, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Y muchas veces el Señor es el que conoce nuestro corazón. Él sabe cuando hemos engañado, cuando no lo hemos hecho, cuando sí lo hemos hecho, pero de alguna manera Él quiere que podamos meditar en toda esta parte. En los grupos familiares, pues estemos compartiendo, estemos analizando un poquito más a fondo qué significa todo esto, ¿no? Cómo el corazón humano, en un momento dado, Dios nos permite saber y ver que es engañoso,
¿Cómo? Que de alguna manera pues le seguimos batallando con esta situación en nuestro corazón, ¿no? Sabemos que nuestra naturaleza es una naturaleza de pecado, pero también sabemos que Dios ya nos ha mostrado el buen camino, como al pueblo de Israel, ¿sí? Que de alguna manera Dios le exhorta a través de Miqueas y le hace ver su mal, en qué está él fallando. Porque recordemos que también Dios había hecho un pacto con Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob, y de ahí las 12 tribus de Israel con su pueblo. Y Dios les prometió que les iba a dar una tierra donde fluye la leche y la miel. Una tierra muy grande y una gran bendición para todos ellos, ¿no? Y que tenían que obedecer sus mandamientos, pero como no lo hicieron, bueno, aquí trae pues el juicio para su pueblo. Les está exhortando, les está diciendo: miren lo que ustedes están haciendo. A eso no les dije que yo lo hiciera, que no les mandé a que robaran, a que se portaran así con mi pueblo, ¿no? Y bueno, también el profeta Miqueas emite juicio contra los gobernantes del pueblo de Judá e Israel. El versículo 3 dice: pero esto es lo que dice el Señor: pagaré su maldad con maldad. No podrán liberar su cuello de la soga, no volverán a caminar con orgullo, porque será un tiempo terrible. ¿Qué pasa si dice el Señor que la maldad, cómo tenemos que enfrentarla? Con la bondad. Dios nos dice, ¿no?, que la maldad con la bondad. Pero ¿cómo está que aquí Dios dice: pagaré su maldad con maldad? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, entonces Dios no es bueno. ¿Por qué? Al final de cuentas, el Señor estaba exhortando a su pueblo y le estaba trayendo un juicio por todo lo que estaba haciendo. Hay un límite en el que el Señor dice: hasta aquí. Y en un momento dado va a venir una consecuencia, ¿sí?, de nuestro pecado, de nuestra maldad. El Señor es bueno, es misericordioso, y Él nos perdona. Pero si nosotros realmente no nos arrepentimos de corazón, si nosotros realmente nada más estamos por encimita: perdóname Dios, perdóname, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, pues obviamente el Señor va a llegar en un momento en que diga: pagaré tu maldad con maldad. No podrás liberarte del cuello, tu soga, ¿no? Del cuello. Está hablando de una soga al cuello. ¿Qué está hablando? Muerte. Sabemos que aquí en Unifam Coacalco, pues, y todo Unifam, sabemos que tenemos una doctrina sana en la cual la Biblia nos habla de que somos pueblo de Dios, de que somos sus hijos de Dios, y como el pueblo de Israel, Dios lo amaba mucho, tanto que obviamente vemos su misericordia y su grandeza y cuántas cosas no hizo por su pueblo. Pero en un momento dado no hay favoritismo, ¿no? Dice: el pecado es pecado y el pecado lo voy a destruir. Y recordemos que en lugares altos, ¿dónde estaban esos lugares altos en donde el pueblo de Israel, tanto el reino del norte, el reino del sur, hacían ofrendas a sus falsos dioses? Pues en las montañas, en los collados, ahí es donde erigían altares, y era una situación de mucha idolatría, en donde Dios pues condena toda esta situación, y por eso les habla de esa forma Dios a su pueblo, que de alguna manera pues también a nosotros nos viene hablando con mano dura, ¿no? Tener cuidado. Tenemos también el profeta Miqueas. Bueno, ya seguimos con este tema. Comenzó la deportación y el exilio de los judíos inmediatamente después de la toma de Jerusalén
y la destrucción del templo por Nabucodonosor II en el año 607 a.C. y finalizó con el edicto del rey Persia Ciro en el año 537 a.C. ¿sí? Que permitió el regreso de los judíos a sus tierras de origen en el año siguiente. Estamos hablando que es juicio ¿para quién? Para el reino del sur, para los judíos, ¿sí? Capital en Jerusalén. Y ahí estamos viendo en esa imagen cómo es de que en aquel tiempo el pueblo de Dios, los judíos, fueron deportados, fueron llevados cautivos a Babilonia. Pues de aquí apunta toda esta profecía que Miqueas en su momento le estaba diciendo al pueblo que Dios había traído juicio por todo lo que su pueblo estaba realizando. Y una pregunta: si el pueblo se hubiera arrepentido en ese momento, cuando Miqueas les estaba ya diciendo que no iba a haber oportunidad, ¿Dios los hubiera perdonado? Así es, Dios los hubiera perdonado. Sin embargo, pues pasa que como Faraón, dice la Biblia, la palabra de Dios, que Dios endureció su corazón. Pero no es de que Dios te diga: a ti voy a endurecer tu corazón y yo voy a permitir que tú no te arrepientas y tú sí. No, Dios conoce nuestro corazón, y Dios conocía el corazón de su pueblo, que en un momento dado ya estaban tan extraviados que por la dureza de su corazón ya no entendían, ya no querían ni siquiera escuchar a sus profetas, como lo vamos a ver más adelante. Y por ende, obviamente, hubo un juicio, y en este juicio hubo mucha muerte para el pueblo. Estuvo una situación muy fea, porque murieron pues mujeres, niños, personas grandes, y aparte antes los tuvieron sitiados, en donde no tenían agua para beber, donde no tenían comida, en donde la situación está terrible. La Biblia dice que incluso pues se comían unos a otros. Imagínense, estaba terrible la situación, muy muy terrible. El canibalismo lo veíamos con mi hermano Manuel cuando nos estaba dando Isaías. Pues vemos aquí también el 4: en aquel día sus enemigos se burlarán de ustedes cuando entonen esta canción de lamento acerca de ustedes. Hay un lamento de parte del pueblo que iban a estar pasando, y no querían entenderlo, no escuchaban, no lo podían entender. Somos pueblo de Dios, somos el pueblo escogido. ¿Cómo vamos a pasar por eso? Estás mal, Miqueas, ¿no? No lo querían escuchar. Y vemos que el pueblo de Israel es llevado cautivo primeramente, ¿sí?, en el año 733 aproximadamente. La expulsión del reino de Israel empezó en el año 733 a.C. por Tiglat-Pileser III de Asiria, y su finalización por Sargón II con la destrucción del reino en el año 722. O sea que si nos damos cuenta, aproximadamente 20 años estuvieron en asedio por los asirios, luchando contra ellos, y al final de cuentas fueron llevados cautivos las 12 tribus de Israel, el pueblo, el reino del norte, ¿sí? El reino del norte, que en ese tiempo estaba Jeroboam II, estaba reinando, hijo de Joacim. Dice, después del final del asedio de 3 años, que Salmanasar comenzó en Samaria, ¿sí? Ahí sí se aventaron 3 años en el que pues estuvieron ahí luchando y todo, pero no pudieron. Se los llevaron a Samaria. Recuerdan que Jesucristo, nuestro Señor, en un momento dado, en el pozo de Jacob, dice la Escritura que la samaritana le decía que por qué él, siendo judío, se podía
acercar a una mujer, ¿no? Y bueno, platicaban ahí y la samaritana le decía que los judíos dicen que se adora al Dios, a Dios Jehová o al Dios de nuestros padres aquí en Jerusalén, ¿no? Pero ¿dónde es el lugar donde se adora entonces a Dios, ¿no? Y Jesucristo le dijo, bueno, ha llegado la hora, ¿no? En que al Señor se le va a adorar en todo lugar, ¿no? En espíritu. Pero haciendo una referencia a que los samaritanos en aquel tiempo ya habían regresado de estos lugares de Samaria, pero ¿cómo habían regresado? Pues se habían mezclado con los diferentes pueblos en Asiria, en donde ahora traían muchas otras creencias, ¿no? Ya adoraban a otros dioses, ¿no? Por eso es de que, pues ahí estamos viendo. De este lado vemos el mapa, como desde aquí, desde Jerusalén, emprende el camino hacia lo que es Asiria, y vemos que hubo 3 en los años 734 al 732, hubo una deportación, y luego en el 724 al 729, ¿sí?, la zona conquistada por Tiglat-Pileser 3. Y al último dice deportación de Sargón II en el 716-715 a.C., que de alguna manera pues son el tiempo en el cual el reino del norte estuvo siendo llevado cautivo a Asiria y mezclado con aquellos pueblos, aquellas personas, en la cual pues ahorita, ¿qué podemos decir? Que solamente los judíos son los que se han de alguna forma conservado, ¿verdad? Porque después del exilio babilónico también hubo una promesa de parte del Señor, que después de 70 años iban a regresar a su tierra, ¿sí? Ok, y bueno, ahí está el versículo 6, 7, en donde dice: no digan semejantes cosas, responde la gente, no profeticen así, esos desastres nunca nos llegarán. 7, debes hablar de esa manera, oh familia de Israel. ¿Tendrá paciencia el Espíritu del Señor con semejante comportamiento? Si ustedes hicieran lo correcto, encontrarían consuelo en mis palabras, dice el profeta Miqueas. ¿Qué está pasando aquí? Que la gente no quería escuchar, que Miqueas les exhortaba y Miqueas les decía lo que iba a suceder, el castigo que iban a recibir y que Dios ya traía sobre su pueblo. Pero no digas semejantes cosas, respondían. No lo digas, no lo creo. ¿Cómo crees? Estás mal. Así es como le contestaba el pueblo a Miqueas. 8, sin embargo, hasta este mismo instante mi pueblo se rebela contra mí como un enemigo. Le roban hasta la camisa a los que confiaban en ustedes y los dejan tan andrajosos como hombres que regresan de la guerra. ¿Cómo es de que no tenían misericordia, no sentían nada de temor hacia Dios y totalmente estaban desubicados? Ya pensaban peor o igual que los otros pueblos, que las otras naciones, ¿sí? Ya no tenían temor de Dios, ya no tenían temor de Dios. Recordemos que en los estudios pasados, Dios a través de los profetas les decía: ¿qué diferencia hay entre ustedes y las otras naciones paganas? Ninguna, ¿no? Entonces, pues cuidado, porque el 9 dice: desalojaron a las mujeres de sus cómodos hogares y despojaron a sus hijos para siempre de todo lo que Dios les hubiera dado. Levántense, fuera, hasta
Esta ya no es su tierra ni su hogar, porque la llenaron de pecado y la arruinaron por completo. Supongamos que un profeta lleno de mentiras les dice: les predicaré las delicias del vino y del alcohol. Esa es la clase de profeta que a ustedes les gustaría. Por los deleites. Por los deleites, por las ofrendas de pecado que estaban llevando en aquellos dioses falsos, ¿no? Pues a qué se dedicaban, que de alguna manera era idolatría 100%, ¿no? Hacían sus dioses falsos e incluso en el templo hubo un tiempo en que llegaron a meter ídolos en el mismo templo. Entonces estaba terrible la situación. Y bueno, aquí con los falsos profetas, la dureza de su corazón no les permitía oír el mensaje de Miqueas, el profeta verdadero de Dios. Podemos hablar de que hay profetas falsos y profetas verdaderos. A hoy en día sabemos que un profeta es el que la palabra de Dios la lleva a las personas, al mundo, la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. Porque muchos profetas dicen: Dios me habló y Dios quiere esto que hagas tú. Es falso. El Señor ya nos dio la palabra de profecía y está en la Biblia. Así que si queremos ser profetas de Dios, simplemente enseñemos la Biblia, lo que dice la Biblia, y no lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos o lo que nosotros se nos imagina. Porque Dios ya nos ha dado la palabra profética más veraz en su Biblia. Ahí está todo. El Señor nos ha hablado desde el Antiguo Testamento, apuntando a Cristo, el Mesías que había de venir para salvar al pueblo de Israel, pero también para salvar a todo el mundo. Y también, sin embargo, les gustaba que les endulzaran el oído, un mensaje solo de prosperidad, bendición y paz en el corazón. Nos gusta mucho, ¿verdad? Cuando nos hablan de la prosperidad, nos hablan de la bendición de Dios, nos hablan de que, mira, vas a tener paz en tu corazón, el Señor te va a bendecir y Dios te va a ayudar y el Señor te va a levantar y recibe a Jesucristo en tu corazón y tú vas a ser un hijo de Dios y tú una hija de Dios y Dios siempre va a estar contigo y Dios te va a dar todo, no te preocupes. Y aún, pues, hay lo que nos muestra, ¿no? En este pasaje que, pues, no es, era vivir una falsa religiosidad, vivir a nuestro gusto, vivir al gusto de ellos y sin ningún reglamento, ¿no? Totalmente permisivo, totalmente. Así es, y podemos comprender que los gobernantes, los dirigentes de Judá en Jerusalén estaban haciendo cosas terribles. Estaban oprimiendo al necesitado, les estaban robando sus casas, sus tierras, ¿sí? Pero ellos todo eso lo pasaban por alto. ¿Y qué les gustaba? Escuchar la bendición de Dios. Y como que se adormecía la conciencia y no les importaba. Pasa lo mismo hoy en día, que de alguna manera muchos que se dicen profetas, pues toman la Biblia y por hacer dinero, pues no les importa. Ellos te predican con la Biblia y es realidad, es verdad. Hay muchas promesas en la Biblia en donde el Señor dice: yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar, yo te voy a levantar, yo te voy a sanar. Pero la otra parte no la enseñan. La usan como para manipular. Manipulan a la gente porque normalmente donde hay una sana doctrina, una sana enseñanza, la persona dice: aquí no me gusta venir, porque aquí me exigen llegar temprano, porque aquí tengo que servir, porque aquí el Señor me dice que tengo que tener un compromiso. Dios me está diciendo que ahora, pues ya soy su hijo, pero ahora quiere que me porte de una manera buena, ¿no? Que me aparte del pecado. Pero yo no quiero. Mejor me voy a la iglesia de allá, donde no me dice nada y me dicen que Dios me va a bendecir.
pues tener cuidado, ¿no? Porque desde aquí estamos viendo, desde el Antiguo Testamento en Miqueas, estamos viendo los falsos profetas, que hoy en día existen. Cuidado con lo que escuchamos en internet. Sí, hay que poner mucha Cuidado. atención a su palabra, ¿no, hermano? Porque Cuidado. la verdad es que es muy fácil ahorita, ¿no? Son cheques falsos, ¿no? Sí, y estudiar la Biblia, porque muchas veces hay muchos comentarios bíblicos en donde de repente, o devocionales, que de repente en internet salen, y ya uno los lee, pura prosperidad. Qué bonito. Pero no nos dice arrepiéntete, no nos dice cuidado con tu pecado, no nos dice cambia tu forma de vivir. Mucho, humíllate, pídele perdón a Dios. Hay que tener mucho cuidado. Pues también por amor a su pueblo, Dios le ha de señalar su pecado, esperando que se arrepientan. Allí en el versículo 7. Dios todo el tiempo nos va a hacer ver nuestro pecado. Dios siempre va a hablar nuestra vida a través de su palabra y nos va a decir en qué estamos mal, qué estamos haciendo mal, con toda intención de que nosotros cambiemos, de que nos arrepintamos y que el Espíritu Santo venga redarguyendo nuestro corazón. ¿Se complace Dios en sus predicciones de juicio? ¿A Dios se goza cuando alguno de sus hijos está pecando, está haciendo algo incorrecto? No, ¿verdad? Vemos que el Señor se entristece cuando su pueblo cae en idolatría, cuando su hijo o su hija o su iglesia está en pecado. Él se entristece, ¿sí? Pero sin embargo, como buen padre, tiene que poner una corrección y en un momento dado va a tratar con cada uno de nosotros. Si en un momento dado estamos haciendo algo que no le agrada a Dios, y más que eso, si no lo queremos corregir, porque de que pecamos, bueno, pecamos, pero la intención es en nuestro corazón. Como el rey David, cuando Dios le muestra su pecado, se agacha y dice: Señor, perdóname y no lo vuelvo a hacer. De esa manera el Señor quiere que busquemos nosotros de su gracia, de su perdón. En primer lugar, es a causa del pecado de Israel que fue necesario las predicciones de castigo hechas por los profetas. Las escrituras nos aclaran que Dios no se complace en castigarnos, ya ni con lentes veo. El castigo es tan solo el resultado de que sus súplicas amorosas son despreciadas y desatendidas. Dios les había dado una promesa a su pueblo, ¿no? Que ellos iban a ser un pueblo grande y numeroso, como todas las estrellas que vemos en el cielo. Pero ¿a qué se redujo el pueblo de Dios? A una tribu, porque 10 ya se habían ido, se las habían llevado a los asirios, ¿verdad? Ya nada más la tribu de Judá, y aún así Judá fue llevado a Babilonia. ¿Y cuántos regresaron solamente? Entonces, ¿qué hubiera sido del pueblo de Israel ahorita? Sería una gran nación. Pero Dios nos muestra a través de su pueblo la desobediencia que hay en él, nos muestra nuestra naturaleza de pecado, nos muestra la rebeldía que hay en cada uno de nosotros para obedecer sus mandamientos, para tomar el camino correcto de Dios. Así somos, no nos gusta. La condición del Señor es de que si hicieran lo correcto. Si hicieran lo correcto, pues sí. ¿Cuál era el pacto? ¿No? La orden que Dios les dio: apártense, Yo soy Jehová. no se mezclen con aquellos pueblos, apártense de la idolatría y obedezcan mis mandamientos. En Levítico están todos los mandamientos de Dios, ¿no? Y en Éxodo. Pero el pueblo de Dios hizo lo contrario. Y ahí es donde el hombre se encarga de romper el pacto, porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios siempre va a ser, es eterna su fidelidad, pero el hombre se encarga de romper ese pacto. Dios dice que su pueblo se ha vuelto su enemigo, versículo 8. Y la pregunta puede ser: ¿somos amigos o somos enemigos de Dios? Y muchas veces nosotros decimos: no, yo soy amigo de Dios porque vengo a la iglesia y le canto. Como cuando nos dice, son mis hijos y hacen lo que yo hago,
Está fuerte esa parte. Porque en un momento dado, si yo vengo a la iglesia y le sirvo, digo, Señor, yo soy tu hijo porque yo te sirvo. ¿Será? No. Dice ahí, no solo son enemigos de Dios, sino también de su país. Para reflexionar, ¿nos consideramos amigos de Dios? ¿Cómo nos ve la gente que nos rodea? ¿Nos ve justos, honestos? ¿Qué hablamos? Porque ellos, aparte de ser enemigos de Dios, eran enemigos del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no les estaba yendo nada bien. Ellos sí tenían en abundancia, pero el pueblo vivía en pobreza, o vamos a ver más adelante, las viudas pues les quitaban sus tierras, y los hijos de las viudas, ¿cómo vivían, no? Huérfanos. Y en un momento dado, pues pensar en esto. Dice ahí del lado derecho, tu mejor amigo es Dios. Si nosotros queremos ser amigos de Dios, simple, busquemos obedecer su palabra y digámosle: Señor, tú eres mi Señor, yo soy tu siervo y yo te obedezco, ayúdame. Créame que en nuestra naturaleza no lo entendemos muchas veces, pero cuando Dios nos muestra por medio de su palabra, lo llegamos a entender, decimos: Señor, gracias, porque de aquí en adelante yo sé que tú me vas a bendecir a través de la obediencia, a través de entregar mi vida a ti y hacerlo todo con un corazón, con una actitud de decir: gracias Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú me has dado vida eterna, ahora vivo para ti. No en una situación de que, bueno, hoy le voy a servir al Señor y por eso ya, ¿no? O porque ahora le vine y le canté, pues ya. No, es una actitud de nuestro corazón. Acuérdense que el Señor ve nuestro corazón, ¿no? Con David, con sus hijos de Isaí, estaba David y sus hermanos, y el profeta Samuel dice: no, Dios ve el corazón, no como tú ves por fuera, ¿no? Lo que aparenta la persona, pero Dios conoce nuestro corazón. Pues también dice Dios dice que su pueblo se ha vuelto su enemigo. Versículo 8: expulsaron a las mujeres de su casa, viudas desamparadas, quedando sus niños huérfanos, sin sustento. Sus propiedades les son arrebatadas sin misericordia y se les desaloja. Sí, vemos ahí una imagen como pues muchas personas también hoy en día con situaciones según las leyes, ¿no? Hay muchos licenciados que de alguna manera dicen: la ley es la ley y aquí te sales y la casa no es tuya. Aún siendo a veces casas de las personas, pues se aprovechan muchas veces, ¿no? Manipulan la ley para sus fines y todo es dinero, ¿verdad? Corrupción. Pero cuidado, porque si el Señor en un momento dado nos está llamando la atención, o ponerle atención, ¿no? Dice también: Dios echa fuera de su tierra a su pueblo. La desobediencia a los mandamientos de Dios trae consecuencias. Dios es fiel y cumple sus pactos con el hombre. Es el hombre que se encarga de violar o incumplir el pacto de Dios con su pueblo, ¿sí? Dios nos ha bendecido desde el momento en que nosotros lo hemos recibido en nuestro corazón. La palabra de Dios dice, Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón, ahora es hijo de Dios. Y hay una promesa, ¿sí? El Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón. De tal manera que Dios, como Padre, tiene una herencia para todos sus hijos, que es la vida eterna. Pero cuidado, porque nosotros podemos decirle al Señor: no quiero, y le puedo dar la espalda. Cuidado, no te engañes, todo pecado trae consecuencias. Sé sabio, arrepiéntete y busca a Dios. A veces cuando tenemos el orgullo muy alto, no queremos arrepentirnos. Muchas veces no buscamos de Dios y seguimos en nuestro camino malo, ¿no? Y seguimos ahí y somos necios y no le decimos al Señor: perdóname, ¿no? O muchas veces venimos muy superficiales y le decimos: Señor, perdóname, nada más. No, creo que cuando uno
pide perdón a Dios, se siente en el corazón cuando uno realmente está uno arrepentido, ¿no? Y arrepentido es cambio de dirección. Voy hacia un lugar, me arrepiento, me doy la vuelta y ya no regreso. Entonces, para estar meditando ahí. Y la misericordia de Dios, el profeta Miqueas predice la restauración de Israel. Ya lo vamos a encontrar en el versículo 11 y 12. Después de la dispersión, tanto Jacob como Israel, las 10 tribus y Judá volverán a unirse. La restauración después de la cautividad de Babilonia por medio de Ciro no puede agotar la promesa, pues aquella fue parcial, y el profeta dice: te juntaré todo. O sea que Dios tiene una promesa para su pueblo, va a juntar a su pueblo, tanto el pueblo del norte como el pueblo del sur. Los judíos regresaron, la diáspora regresaron de Babilonia, pero su pueblo no nada más son los judíos, ¿verdad? Son las 12 tribus de Israel. Y hay una promesa, apunta a una profecía, en donde también Miqueas está hablando, de tal manera que Dios en su misericordia siempre va a permitir que un remanente de Dios regrese a su presencia y Él los bendiga. Más allá, pues sabemos que en el milenio también Jesucristo mismo va a reinar y va a estar desde Jerusalén dirigiendo como un rey a su pueblo, pero también a todo el mundo. Y vemos que en lo que es el versículo 13, cómo termina el 12, dice: algún día, oh Israel, yo te reuniré, juntaré al remanente que quedó, volveré a reunirlos como ovejas en su redil y como un rebaño en su pastizal. Sí, su tierra se llenará nuevamente de ruidosas multitudes. 13, su líder irrumpirá, se pondrá al frente y los sacará del destierro a través de las puertas de las ciudades enemigas y los llevará de regreso a su propia tierra. Su rey los conducirá, el Señor mismo los guiará. Antiguo Testamento, ¿de qué está hablando? ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo, el Mesías, nuestro Señor. De Él está hablando, que en un momento dado Él va a ser el que dirige a su pueblo, ¿sí? Y de alguna manera pues también a nosotros, que de alguna forma siempre el Señor nos dirige. Pues hasta aquí, hermanos. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran enfatizar o comentar? Adelante, hermano Manuel. Hay una historia que da mucha luz a todo esto, hermano, de un rey llamado Acab, no sé si recuerden. Acab era el rey. Nabot era el dueño de una heredad, una viña muy bonita, y Jezabel, la esposa de Acab, ¿cómo traman un plan maquiavélico muy feo para hacerse de ese pedazo de tierra? Porque el dueño, Nabot, le dijo: no te puedo vender mi heredad porque pues, es algo muy valioso, me dejaron mis padres, no puedo venderte. Así es. Entonces da mucha luz, dice prácticamente que el rey va, hace un berrinche ahí con la reina, dice: ¿qué te preocupa? Tú eres el rey. Ya mandan a hacer unas cartas, ¿no? Para que mataran a este hombre y ellos se quedaran con esa heredad. Entonces esa maldad y que aprovechaban esos puestos, incluso aprovechan el nombre de Dios para hacer cosas muy, muy malas, ¿no? Y obviamente todo eso, Dios está bien consciente de todo eso, lo ve perfectamente, por eso lleva a cabo un juicio y se basta ya. Sí, de alguna manera pues Jezabel era terrible, ¿no? Tenía a sus profetas, ¿no? Tenía como más de 500 profetas, ¿no? Que el último Isaías en una ocasión allí en la Biblia habla, ¿verdad? También de que Isaías hizo descender fuego del cielo, bueno, con la ayuda de Dios. ¿Y qué pasó? Elías. Y
destruyó, decapitó a los 450 profetas de Baal, ¿no? Pero sí está terrible esa situación. Ahí nos da luz la Biblia, cómo entonces los grandes dirigentes y gobernantes no les importaba y no tenían temor de Dios y se aprovechaban de la gente, aún matándolos. Ahí estaba terrible. Y lo podemos ver el día de hoy, ¿no? Los poderosos, adueñándose de tierras. Tantas noticias que vemos, ¿no? Cómo es de que de repente les caen a muchas personas, cómo es que ilícitamente hacen sus negocios y tienen mucho dinero, ¿no? Pero el corazón pervertido del hombre es así. El corazón engañoso y pervertido del hombre. Solamente hay un problema mundial, y el mayor problema mundial se llama pecado. Que Dios nos ayude. Compartamos para que Dios también haga la obra en muchas personas. Pues vamos a orar.